el 7 de noviembre. Y la última que sería... 10 de octubre, 7 de noviembre. El 27. Estoy seguro que el 27. Y esto fue con... ¿Copia a quién fue? A Sofía. No me enviaron, sí, no me llegó un correo. Yo te tengo que subir entonces. Profe, y la recuperativa. Envíame un correo. Envíame un correo a mí. Y yo se lo envío al coordinador porque yo no fijo pruebas. A mí me dicen tal fecha. Doctora, ¿me escuchó? Sí, ya, ok. Mi profe, entonces, de cátedra 1 hasta sistema nervioso, ¿no? Son, sí, las primeras 2 unidades de aprendizaje. Lo voy a decir en detalle. Yo tengo... Por lo que sí, mira, falta harto, tenemos tiempo para organizar. ¿Ya? No es urgencia. ¿Sí la subió? No, solo dijo la fecha de la cátedra. Hoy ya terminamos digestivo, ¿ya? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Qué bueno. Chicos, partamos la clase entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿De qué hablamos? Hagamos un recordatorio. ¿Qué vimos la semana anterior? ¿O qué es lo que han visto aprendido en digestivo? ¿Son todos los sistemas digestivos iguales? No. ¿No es cierto? Estamos claros que no todos los sistemas digestivos son iguales. Y ahí va una fortaleza nosotros como médicos veterinarios, ¿ya? Para que vayan viendo que ser médico veterinario no es cualquier cosa. Los médicos humanos saben un sistema digestivo. Bueno, la verdad es que yo a esta altura de mi vida también, salvo la fisiología, ¿ya? Porque uno, después ustedes van encauzando su conocimiento, ¿ya? Imagínate que hay gente metida en los salmones, son especialistas en digestivo de salmones, porque de eso depende, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la empresa. ¿Ustedes saben que Chile es el segundo productor mundial de salmones? El segundo del mundo. Una porquería de país, somos una mugre. ¿Y los primeros productores de cobre del mundo?
cobre del mundo. Que es el 25% del PIB. ¿Sabes lo que es el PIB? ¿Sabes lo que es el PIB? El sueldo de nuestro país. El Producto Interno Bruto. ¿Cuánta plata recibe nuestro país? De todo. Con eso pagamos la salud, los semáforos, la educación, todo. Un 25% del cobre. ¿Y saben cuál es el futuro de Chile? Chile tiene dos proyecciones importantes para el futuro. Uno, el país minero, litio y cobre. ¿Por qué? Porque los autos y toda la electrónica tienen el doble cobre que antes. El litio son las baterías del futuro. No se ha descubierto nada mejor que el litio para las baterías. Y lo otro, Chile va a ser una potencia agroalimentaria. Esa cuestión está clara. ¿Y qué significa eso? Producción intensiva. O sea, olvídense que la producción va a ser extensiva. Ni una posibilidad con lo que nos va quedando en el mundo de áreas verdes. Ninguna posibilidad. Máxima eficiencia, máximo producto. Y junto con eso hay una palabra importante. Sus siglas son esas. ¿De qué son? BA. Que es importante en producción animal. Bien, animal. Esa cuestión hoy en día, olvídate. Eso es clave. Tú no puedes producir, no puedes tener una producción animal sin bienestar animal. Esa cuestión es fundamental. Pero ya, me volé de la parte digestiva. ¿Qué aprendimos de digestivo? ¿La anatomía de un carnívoro es igual a la de un herbívoro? Son distintos, ¿no es cierto? O sea, ya parte por la parte anatómica. Y de hecho los monogástricos, porque vimos monogástricos, ¿qué aprendimos? Monogástricos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué les llamó la atención de lo que vimos en la clase anterior? ¿Ya? Sí, la dentadura, ¿no es cierto? ¿Qué vimos los dientes? ¿Ya aprendieron por qué los gatos son distintos que los perros hasta en sus dientes? ¿Cierto? Porque el gato es más carnívoro, tiene menos dientes, porque el gato mata y come. Pero el perro tiene más premolares y molares porque mastica. A mí siempre lo que me llamó la atención fue la cantidad de neuronas que tiene el sistema nervioso. La cantidad de neuronas que hay. Esa cuestión es absolutamente importante. Lo otro, recuerden que el sistema nervioso digestivo o el sistema digestivo está bajo control del sistema nervioso autónomo, pero en general no está inervado. Por eso es que si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una obstrucción intestinal, puedo cortar un mecho de intestino y sacarlo. Si tengo un gato, ¿no es cierto?, y después unirlo. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer eso, no? Absolutamente. Tengo un gato con megacolon, le saco el colon. Puedo resecar y después unirlo. Sin embargo, es dependiente del sistema nervioso autónomo en cuanto a quién le da el ritmo. Y ahí va a ser las súper interesantes que las vimos la semana pasada, que se llamaban, tienen un nombre interesante. ¿Qué significa eso? Células muy bien, intersticiales de Hall, ¿no es cierto? Y dijimos que tienen como tiene ondas, pero que no se ven. Pero si yo hago un estímulo, van a marcar una contracción verdadera. De hecho, las secreciones del aparato digestivo, ahora yendo en materia, la primera secreción, fíjate, que tiene el sistema digestivo va a ser la saliva. Fíjate que ahí hay un gráfico que presenta la cantidad de sodio, cloruro, bicarbonato y fosfato de distintos animales. Fíjate que tenemos suero. El suero es el control, el grupo control. Tenemos la salud de las vacas y de los perros. Hola.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes? No, el suelo es el control. El suelo es para compararlo, la salida con el suelo. El grupo control es ese. O sea, se puede decir que la salida de los rumiantes tiene más sodio que las vacas. Pero ¿dónde está la gran diferencia entre las secreciones o la saliva de bovinos y caninos? ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Y por qué? ¿Entienden? Este es el suelo que es como conchón. En este caso, el blanco representa las vaquitas y el gris representa los perritos caninos. ¿Se dan cuenta la media diferencia que hay con el bicarbonato? La saliva tiene bicarbonato, la del perro igual, tiene bicarbonato, menos que el suelo. ¿Qué hace el bicarbonato? Debe ser por el tipo de alimento que comen o no. Absolutamente. Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces aquí comienza una gran diferencia. Por 2 entradas en palco para Guns N' Roses. Todavía tocan. ¿Se saben algo de Guns N' Roses o no? Oye, ¿por qué entonces el bicarbonato? ¿Qué diferencia tiene la vaca? Que lo vamos a ver ahora. Voy a parar un poco con los perros. Rumian, ¿no es cierto? Las vacas rumian. Perros no, porque son monogástricos, ¿no es cierto? No tienen nada que ver. Oye, eso es algo importante, chiquillos. La gente jura que los perros comen pasto. No, doctor, si come pasto. El pasto contiene metilcelulosa, chiquillos. Eso irrita la mucosa gástrica del perro. El sistema digestivo. Produce vómito, produce cuadros diarreicos, de verdad. Entonces, no es normal que el perro coma pasto. Hay perros que le hacen muy mal el pasto. ¿Ya? Por si acaso. Gente, no, doctor, si el perro come pasto. Como que está bien que coma pasto, no es así. Chiquillos, las vacas tienen preestómago y las vacas rumian. Antes que llegue el estómago verdadero de la vaca, que se llama, ¿cómo se llama el estómago de las vacas? ¿El de verdad? The real. ¿Cómo se llama? Abomazo. Y antes del abomazo está el rumen, el retículo y el omazo. Y en el rumen se produce la fermentación. Y hay muchas bacterias y protozoos que viven en un pH más o menos básico. Y el gran promotor de ese pH es el bicarbonato de la saliva de la vaca. La vaca produce mucha saliva para mantener ese pH. En cambio, el perro está el esófago y el estómago tiene pH 2. Está ni ahí con el pH básico. Por eso es que la saliva del perro y nosotros, la cantidad de bicarbonato que tiene, da lo mismo, no es importante. ¿Ya? Por eso también contienen fosfato. ¿Ya? Porque actúan como, recuerden, amortiguadores, tampones o buffers. ¿Ya? Esas son las palabras. Para controlar el pH. Entonces, perrito, como estamos hablando de monogástrico, ¿sirve para qué la saliva? Para humedecer el alimento y facilita la deglución. ¿Ya? Conserva además la boca y los dientes limpios. Acción bacteriana y estimula los botones gustativos. Todas esas funciones completas. Oye, la odontología veterinaria se está metiendo fuerte. Te prometo que se está metiendo fuerte. Ya hay gente que me ha consultado 1 o 2 veces. Que me toca, ¿perdón? La doctora Estruga, no. No sé quién es ella. ¿Quién es ella? Es odontóloga, pero ¿es odontóloga ella médico veterinario? Porque las dos profesiones. En Santiago también hay una chica que es lo mismo. Oye, entonces 2 veces me han preguntado si acaso tengo equipo
dental o odontológico. No tenés que comprar uno. ¿En serio? No, para lo que es el 8. Desde ahí. Todo lo que inviertan en tecnología se paga solo, chiquillos. Tienen que hacer un buen estudio, planificación estratégica, inversión estratégica. Eso es otra cosa. Pero si tienen el movimiento y ofrecen un mejor servicio, créeme que todo lo que sea un mejor servicio profesional se paga solo. Y es un buen servicio. Porque los animales cuando son viejitos, aparte de todos los problemas renales, hepáticos, tienen problemas dentales. Y un animal con problema dental se te deteriora porque no come. Entre otras cosas. Bueno, la saliva se genera en 3 etapas, chiquillos. Primero, la cívica. Si ustedes piensan en comida, ¿van a producir saliva? Sí. Bucal. La presencia de alimento en la boca hace que se produzca saliva. Y 3, presencia de sustancias irritantes en el estómago o el duodeno va a hacer que se produzca saliva. Entonces, hay una etapa, son 3 etapas: la psíquica, la bucal y la gastrointestinal. Yo tengo 2 perritas, les voy a mostrar un día una foto. La Calú y la Katy. La Katy es una Yorkshire que está terriblemente loca, y la Boxer igual, más o menos. Los 2 son terribles regalones. Entonces, yo las hago sentarse en la cocina simplemente a practicar el stop. Es importante, sobre todo para la más chica, por la hiperactividad. Él empieza a correr la salida a la Boxer. Pues los boxers son, ya sabe que viene la comida. Entonces, mi hija chica les dice la comidita y se trastornan las 2. Entonces, fíjate que estímulo gustativo, olfatorio, gusto, reflejos intestinales, fíjate que acá está la lengua, ¿ya? Estímulo gustativo y táctiles. Recuerden que siempre hay una neurona aferente, ¿ya? Recuerda el nervio facial que va a estar controlando, ¿no es cierto?, como lo vimos en práctico, los pares craneanos, a las glándulas, ¿no es cierto?, salivales, y eso finalmente va a hacer que se produzca la saliva, ¿ya? Están controlados principalmente por señales nerviosas parasimpáticas. Las glándulas salivales son, ¿no es cierto?, señales nerviosas parasimpáticas. Estas glándulas salivales de repente se obstruyen y forman los cialoceles. Se inflaman las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque se obstruyen muchas veces los conductos de salida por pequeños calculitos o de origen traumático cuando los perros se muerden. La secreción gástrica también. Hay una fase cefálica, una base gástrica y una fase intestinal. Entonces, esta cuestión es importante y se lo voy a preguntar en la prueba. Está medio oscura. Pero nunca se equivoquen. Por alguna razón la parte de arriba del estómago se llama fundus, que tú pensás que el fundus es del fondo. No, es la parte de arriba. ¿Qué habla del fundus? ¿Se acuerdan o no? Lo que hablamos del fundus. Yo tengo una teoría. ¿Se acuerdan del fundus estomacal o no? Aníbal, ¿te acuerdas o no? ¿Ven bien ahí usted o no? ¿Qué hablamos del fundus? Señor Lozano, ¿qué hablamos del fundus? ¿Los antiguos tenían refrigeradores o no? El hombre primitivo. Entonces yo les dije, esta cuestión es evolutiva, esta cuestión yo lo encuentro genial. ¿Qué capacidad tiene el fundus? ¿Por qué nosotros podemos comer más de lo que necesitamos? Yo tengo esa teoría y la veo con un hijo que tiene 16 años y te juro que eso come más de lo que uno puede. Es una cuestión increíble. ¿Ya? ¿No hay la parte donde se acumula como aire? No, aire no. Se puede acumular alimento.
Entonces, ¿por qué es interesante este fundus? Porque acá el sistema nervioso parasimpático, que hace que el estómago se contraiga y que produzca secreciones, el mismo sistema nervioso parasimpático hace que esto se vaya adaptando a mayor volumen. ¿Ya? Y así actúa el fundus. El fundus tiene la capacidad de adaptarse a un gran contenido de alimentos. Es un autor increíble. Es el mismo sistema nervioso parasimpático, que actúa distinto en esta parte, que se llama fundus. Entonces, por eso le decía, anatómicamente, no la parte de abajo, porque la parte de abajo, ¿ya? Es la parte del ancho pilórico, y acá está, ¿no es cierto?, el cuerpo, el estómago. Recuerden que acá hay una curvatura mayor. ¿Qué es lo que va acá? ¿Qué órganos va acá? Va el vaso, por el ligamento gastroesplénico. Y acá, ¿no es cierto?, va el lóbulo izquierdo del páncreas, y acá va el lóbulo derecho del páncreas. Acá va el hígado, al lado de la curvatura menor. Esto es importante que lo sepas porque el día de mañana les va a tocar operar, o van a hacer una eco, o van a examinar a un paciente y tienen que saber que está al lado derecho y que está al lado izquierdo. ¿Cierto? Ok. Entonces, recuerden, acá está el cuerpo del estómago, hay pliegues gástricos, está la mucosa gástrica. ¿Ya? Para que ustedes sepan, el estómago está lleno de unos entradas de pits gastric. Pits son como hoyos. ¿Ya? Hay un hoyito en el estómago microscópico. Y de ahí van a haber unas glándulas. Entonces, la presencia de mecánica de alimento en el estómago, del tubo digestivo, suele estimular a las glándulas de esta zona. Y otros estímulos son estímulo táctil. No, tomando un estómago, ¿no es cierto? Química, la irritación química, la distensión de la pared del intestino, y la estimulación autónoma. Ahí lo vamos a ver todo cómo funciona esto. Esto, chiquillos, háganle una estrellita, le pueden hacer una florcita, lo que ustedes quieran, algún signo. ¿Por qué? Porque les prometo que esto se lo voy a preguntar. Esto lo voy a contar acá. Esto tienen que saberlo. Todo eso que está ahí, tienen que saberlo, pero no tanto. Eso tienen que saberlo. Las células parietales las van a encontrar en el cuerpo. En el ancho no hay. En el ancho no hay, porque no se produce digestión. Es el reservorio, es la bodega, el almacén de nuestros antecedentes, de nuestros antepasados prehistóricos. ¿Ah? Entonces, yo tengo una hipótesis que aquellos que no tenían esto, ¿qué creen que les pasó? Se murieron y sus genes no se reproducieron porque hacían eso. Nosotros descendemos de una serie de antepasados que no se murieron, ¿no es cierto?, cuando fueron a cazar un mamut. Es verdad, ¿no es cierto? Y sus genes se pudieron reproducir. Sus genes. Al final es eso, ¿no es cierto? Esa es la evolución. O sea, aquellos seres que tuvieron la capacidad de evolucionar, de reproducirse, fueron los que se fueron adaptando a esa condición. Y yo creo que esta cuestión es fundamental. O sea, yo me imagino la gente que en esos años, no sé, te imaginas 2 o 3 días sin cazar, sin poder recolectar alimentos. Y el ser humano en ese aspecto tuvo éxito porque fue social. Ya está demostrado que el hombre antiguo cuidó a sus enfermos. O sea, pues tú te quedas ahí una pata y ya no puedes cazar. Entonces, ¿cómo te alimentabas? ¿Cierto? No había llame ya. Rápido, ¿te imaginas? Ya. Bueno, las células parietales, vamos a ir por lo más a algunas reglas mnemotécnicas. ¿Qué es lo principal que hace el estómago? ¿Qué es lo principal que hace el estómago? Digestión de las proteínas. ¡Pum!
Esa es la principal. ¿Cuál es la principal? Enzima digestiva, el pepsinógeno. Entonces, eso lo producen las células principales. Acuérdense, son reglas mnemotécnicas para que se acuerden. Hay otras células que se llaman parietales, que van a producir ácido clorhídrico y también el factor intrínseco. Y abajo en el estómago hay unas células que se llaman células G, porque producen ácido clorhídrico. Eso es importante, porque el ácido clorhídrico va a ser el que va a mantener el pH del estómago. Recuerden que acá tenemos un pH 2, ¿ya? Y las células, aparte del antro, producen, del ancho pilórico, producen mucosa. Producen mucos. Entonces, fíjate que acá tenemos esos pits, esos hoyitos o cristas gástricas. Fíjate cómo vamos a ir viendo que hay células gástricas, ¿no es cierto? Células principales, células parietales, ¿no es cierto?, que van a estar produciendo pepsinógeno y ácido clorhídrico. Acá tenemos una célula oxíntica, ¿no es cierto? Fíjense ahí, fíjate la cantidad de ácido clorhídrico, perdón, la cantidad de mitocondrias que hay, ellos van a estar produciendo, ¿no es cierto?, ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros tenemos una fase cefálica de la secreción gástrica, nos sentamos a la mesa a comer, o estamos, no sé, en el Rich, en la fuente alemana, uno se sienta a esperar. Ya el sistema nervioso central estimula al sistema nervioso entérico y hay liberación de acetilcolina. Y eso va a hacer que, ¿no es cierto?, que se estimulen las células G y células parietales para secreción de gastrina y ácido clorhídrico respectivamente. Chiquillos, apréndanse todo lo de la gastrina. Se lo pueden preguntar. ¿Por qué? Porque es súper importante el sistema digestivo de la gastrina. Es súper importante. Y el ácido clorhídrico igual. Entonces, fíjate, el pensar, oler, saborear alimentos, ¿ya?, va a hacer que va a preparar el estómago para la llegada de la comida. En pocos minutos, y esto va a ser, ¿no es cierto?, vía neural a través de fibras preganglionares del nervio vago y sinapsis en el plexo de la mucosa. Entonces, fíjate que tenemos el nervio vago, ¿ya? Entonces, células principales, células de la mucosa y células parietales, ¿no es cierto? Y el incremento de volumen del jugo gástrico, ¿qué acciones va a tener esto? ¿No es cierto? Va a aumentar el jugo gástrico, se van a producir enzimas y va a haber producción de ácido. Y secundario a esto, va a haber estimulación, ¿no es cierto?, o liberación de células acá, como las células G que van a producir gastrina. Si desaparece o corto el vago, no va a pasar absolutamente nada de esto, no va a pasar absolutamente nada. ¿Me están viendo? Doctor Solano, ¿podría usted abrir la ventana, por favor? Entonces, si no hay nervio vago, nada de esto sucede. O sea, el nervio vago es importante. ¿Cómo podríamos decir es importante? En jerga chilensis, en jerga modismo. Que veía el otro día un instituto vio del doblado, ¿no? Sí. Hay un tipo, un actor,
que entrevistado yo, pero a todos lados. Entonces, sé que era un oficial de la Real Academia. Y por qué nosotros estábamos mandando el idioma. Entonces el otro le respondía en puro modismo, no le entendía nada. Muy simpático. Y es verdad, pero ustedes creo que llegan a Chile y al principio no cachan nada. Yo alguna vez me sentí así en 8 países. Bueno, en la fase gástrica, la comida llega al estómago, ya hay distensión mecánica del estómago. Nosotros consumimos un bolo alimenticio, chiquillos, un bolo alimenticio. Cuando el estómago ya está en el estómago, este bolo alimenticio se empieza a transformar en un quimo alimenticio. Ese tiene y cuando está en el duodeno ya definitivamente es quimo alimenticio. ¿Por qué? Porque se empieza a mezclar con secreción. En cambio, cuando el estómago, el contenido alimenticio, el bolo, viene por el esófago, es pura saliva. Pero ya en el sistema digestivo empieza a transformarse en quimo. ¿Ya? Bueno, cuando el estómago recibe la comida, el sistema nervioso entérico tenía neuronas aferentes. Estas neuronas aferentes va a generar una estimulación nerviosa directa a las células G, que dijimos que producen gastrina, y a las células parietales, ¿no es cierto? El alimento actúa entonces como una solución tampón que va a elevar el pH en el estómago. Y hay mayor liberación de gastrina. Entonces, la fase gástrica. La secreción es iniciada en la fase cefálica, ¿no es cierto? Y se homogeniza este alimento que se llama bolo alimenticio y pasa a ser un quimo alimenticio, porque se empieza a secretar. Ya no es bolo, ya no es comida con saliva, sino que ahora es un bolo alimenticio con muchas sustancias químicas, se llama quimo alimenticio. ¿Ya? Y se inicia la digestión de las proteínas, recuerden, por la pepsina, que está producido por las células principales. Recuérdense este epónimo. La principal función del estómago es la digestión de las proteínas. Eso es lo principal. Es como un juego de palabras. Entonces, si es lo principal, las células que lo producen son las células principales. ¿Ya? Recuérdense eso. Entonces, este reflejo está gatillado por la estimulación de receptores de estiramiento y por aumento de quimioreceptores. Entonces, al aumentar el pH, se va a estimular la producción, ¿no es cierto? O estos mecanismos van a hacer que se generen reflejos, justo, ¿no es cierto?, con los reflejos que están gatillados por el pH. Va a haber liberación de gastrina, ¿ya? Que se libera por la célula G, acá está, la célula G. Y esta gastrina, ¿no es cierto?, activa la presencia de células parietales, principales y células de la mucosa. Entonces, estas células G van a hacer que se produzca ácido clorhídrico, que se estimule pepsinógeno y que se estimule mucus. El efecto local está por la liberación de histamina por las células mastocíticas y, ¿no es cierto?, y por el lleno del estómago. No se muestra acá en esta parte del sistema digestivo. Y eso va a incrementar la producción de ácido gástrico y de pepsinógeno. Recuerde que el estómago, chiquillo, ¿cómo se llama el pepsinógeno? ¿Qué significa pepsinógeno? ¿Qué es lo que es el pepsinógeno? Lo comenté la otra vez con ustedes en clase. ¿Por qué la pepsina, pregunta de prueba, ¿por qué la pepsina se produce como pepsinógeno y no como pepsina? ¿Por qué? Le digo que usted sabe, doctora. ¿Por qué el pepsinógeno se libera como pepsinógeno y no como pepsina? Primero,
¿Cuál es la función de la pepsina? Ya lo dijimos. ¿Qué va a hacer la pepsina? ¿Digiere proteínas o no? Digiere las proteínas. ¿En qué la transforma? Enlaces. Destruye enlaces y la transforma en. Piensa que una proteína es una pared. ¿Por qué está construida esa pared? Por ladrillos. ¿Qué vendrían siendo los ladrillos? Aminoácidos. Aminoácidos. Eso es lo que hace la pepsina. Transforma esta pared en polipéptidos y aminoácidos. Los va disminuyendo de tamaño. Entonces, ¿por qué no se produce como pepsina? ¿Por qué no puede el organismo producir pepsina y produce pepsinógeno? ¿Por qué? ¿Por el nivel del pH o no? Fíjate que el nivel del pH va a ser el que lo va a activar. Cuando el pepsinógeno sale al pH del estómago, se activa en pepsina. Pero ¿por qué no se puede producir como pepsina, sino que como pepsinógeno? Que es un simógeno. ¿Por qué? Que es inactivo. ¿Por qué? Por la sencilla razón, chiquillos, que si se produjera como pepsina en forma activa, estaría digiriendo todas las estructuras proteicas de las mismas células. No puede. ¿Me entienden? Entonces tiene que producirse como un simógeno o como un metabolito que es inactivo. ¿Ya? Les voy a mostrar un pequeño video, chiquillos, de cómo la importancia de la producción de ácido gástrico, chiquillos. Pongan mucha atención, hay algunas cosas en inglés que son básicas. ¿Ustedes tuvieron inglés o no acá? Estamos listos entonces. Ok. Producción de ácido gástrico del estómago por las células parietales. Entonces, la principal función de las células parietales es producción de ácido clorhídrico. Entonces, antes que la célula parietal pueda producir ácido clorhídrico, debe ser activada por histamina. Dentro del sistema, dentro del estómago, hay unas pequeñas células endocrinas que se llaman en células enterocromafines. ¿Ya? Por si acaso. Que son las que producen la histamina. Entonces el ácido clorhídrico, los componentes vienen desde la sangre. El hidrógeno es combinado con bicarbonato. Se produce ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se descompone en bicarbonato y en un protón. Y el protón se combina con un cloro y forma ácido clorhídrico. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, el paso del ácido clorhídrico al estómago. Por un intercambiador con potasio. Se intercambia un protón por un potasio.
Entonces, cuando las células G del estómago están en contacto con aminoácidos, ellos pasan la gastrina a las células enterocromafinas. Ahí se libera histamina. Entonces, fíjate lo que pasa con la histamina. Receptor de histamina. Anhidrasa carbónica. Fíjate cómo se produce bicarbonato. Y, ¿cierto?, se excreta mucha cantidad de cloro y de protones. Y ahí se va a formar el ácido clorhídrico. Está eliminando cloruro y por lo tanto está echando potasio. Hay una bomba de sodio, perdón, de potasio, protones. Cuando se retira el estímulo, entonces se acaba la producción de ácido clorhídrico. Les voy a subir este video, chiquillos, para que lo vean con más calma, ¿ya? Se lo voy a subir al... Está muy bueno, pero explica... Se lo voy a subir. Entonces la histamina, el ácido clorhídrico y la gastrina van a actuar sobre las células parietales y eso va a hacer que se produzca ácido clorhídrico, ¿ya? Cuando el pH es bajo, se produce un feedback negativo y no hay producción de gastrina. Y termina la producción de ácido clorhídrico. Por eso, cuando ingresa alimento, un gran estimulante de la producción de ácido clorhídrico es la comida del estómago. Porque eso actúa como un buffer. El pH sube de pH 2. ¿Ya? Bueno, acá está la explicación, ahí está la receptores de histamina. Es como un resumen del video que yo les acabo de mostrar. Pregunta, entonces, ¿cuáles son los mayores estímulos para la secreción de ácido clorhídrico a nivel gástrico? El olor a comida, ayunos prolongados. Ojo, los caballos funcionan distintos, los caballos están constantemente produciendo ácido clorhídrico. Esto en perros, estimulación vagal, la estimulación visual o la ingesta de comida. Esa es la respuesta correcta, es la ingesta de comida. Acá entonces está la reducción de ácido gástrico. Fíjate que la presencia de aminoácido ya va a estimular el nervio vago. Eso también va a hacer que se produzca la gastrina. Acá está la misma explicación, es lo mismo que el video, chiquillos, ¿ya? Acá va la secreción de gastrina por las células G, también estimulada por la actividad del nervio vago. Eso es por la fase precefálica, ¿ya? Bueno, eso está acá explicado, lo mismo que el video, chiquillos, ¿ya? Pero recuerden que en el sistema digestivo también hay células, ¿no es cierto?, endocrinas, como las células enterocromafinas, que están acá. Fíjate que están produciendo
hasta histamina. ¿Ya? Ranitidina, ¿han escuchado hablar de la ranitidina, del omeprazol? Acá está su blanco molecular, actúa en eso, para controlar la gastritis, la acidez gástrica, el blanco molecular de ellos está acá. Ahí actúa. Por eso es que disminuyen el pH gástrico. Perdón, disminuyen la gastritis. Entonces la gastrina, dijimos que les vamos a preguntar, que tienen que saber. Entonces básicamente lo que van a hacer, aumenta la producción de ácido clorhídrico y de la pepsina. Ya, dijimos que la pepsina es la enzima que digiere las proteínas y transforma las proteínas en polipéptidos y aminoácidos. Entonces vamos a ir notando algunas cosas importantes que se tienen que saber ya. Pepsina, gastrina. Lo tienen que saber ya. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Fíjate que aumenta la motilidad gástrica y aumenta el tono del esfínter gastroesofágico. Eso es para que no haya reflujo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los estímulos? Bueno, eso ya lo vimos. Y principalmente péptido, aminoácido y tensión. La gastrina se elimina por el riñón. ¿Ya? Y acá hay algo interesante, fíjate. Uno de mis grandes problemas, yo que soy clínico, cuando tengo pacientes con enfermedad renal, es cómo controla la gastritis. Porque cuando la función del riñón falla, una de las cosas que el riñón tiene que eliminar es la gastrina que hay en circulación. Pero cuando el riñón falla, ¿ya? Esta gastrina se empieza a acumular en sangre. Eso, más otros factores, va a hacer que nosotros siempre tengamos pacientes los pacientes con falla renal, siempre con gastritis. Porque no son capaces de eliminar la gastrina. El 40% de la gastrina eliminada por el riñón. Entonces, ojo con esos pacientes que están con enfermedad renal, ¿ya? Que es una de las cosas que vamos a hablar las próximas clases. Entonces, la secreción de pepsinógeno, recuerden, va a ser por acetilcolina y por respuesta al ácido gástrico. ¿Por qué dijimos que se produce pepsinógeno no pepsina entonces? ¿Por qué? Se produciría una autodigestión de las células que la están produciendo, ¿ya? Sería como una bomba. ¿Por qué no se autodestruye la mucosa gástrica entonces si estamos con un pH 2 súper ácido? Estamos con pepsina que digiere las proteínas. Nosotros somos proteínas principalmente, grasa, hidrato de carbono, pero estructuralmente somos principalmente proteínas, ¿no es cierto? Algunos minerales, colágeno, etc. ¿Por qué no se destruye la mucosa gástrica? ¿Quién tiene la respuesta? Está cubierto, está cubierto. Porque existe una protección muy especial que recibe el nombre de barrera gástrica. Y la barrera gástrica está formada de adentro hacia el lumen por la capa epitelial o mucosa gástrica, una capa de fosfolípido surfactante y una capa de mucus, o sea, un gel viscoso. Esa es la capa protectora, la barrera gástrica, ¿ya? Ahí está. De adentro hacia el lumen. ¿Ya? Lo que está más afuera es la capa de mucos o un gel viscoso. La producción de ácido clorhídrico ya lo vimos en detalle. Esa es como una tercera diapositiva que está explicando cómo se produce la producción de ácido clorhídrico, para que vean que es súper importante dentro del sistema digestivo en general de todos los animales. ¿Ya? Las vacas hacen exactamente lo mismo, pero en el abomazo. Ahora, ahí vamos a aprender en la última módulo de hoy día que las vacas son menos dependientes de las proteínas externas, pero igual producen proteínas, pero por otros mecanismos. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores van a hacer que la mucosa lisa intestinal sea más excitable?
la distensión del músculo, esto ya lo vimos, cuando el músculo se distiende, eso como respuesta va a hacer que aumente la movilidad. La acetilcolina, la estimulación parasimpática, que es lo mismo que la acetilcolina, porque es el neurotransmisor, y hormonas gastrointestinales específicas como cuáles, como la gastrina. Ahora, ¿cómo se inhibe la secreción gástrica? ¿Cómo se va a inhibir la secreción gástrica? Básicamente, la secreción gástrica se inhibe por el reflejo enterogástrico o un rechazo en el vaciado y a nivel del intestino, cuando hay alta presencia de ácido graso o producto de degradación de proteína, ¿ya? O cualquier sustancia irritativa. Esto lo encontré genial porque lo dije ya. Aquí lo voy a explicar a mis estudiantes cómo se produce el vaciado gástrico. Es una represa. Y el estómago actúa igual. Fíjate que la parte de arriba de la represa es el estómago. Y el estómago va liberando contenido de forma paulatina. El vaciado no es masivo, sino que es a gotas. ¿De qué depende el vaciado gástrico? Esto es súper importante, chiquillos, que ustedes lo manejen bien. Depende de la variedad del alimento. Fíjate que los hidratos de carbono son los que se vacían más rápido, le siguen las proteínas y las grasas son las más lentas. ¿Han escuchado cuando la abuelita dice que durmió pésimo? Porque comía muy pesado. Uno mismo. Si ustedes se comen un alimento rico en grasa, puede que se mueren 4 o 5 horas en vaciar el estómago. ¿Ya? En cambio, si comen algo suave, en media hora o una hora el estómago está vacío. Y esto es porque hay mecanismos que los vamos a ver ahora inmediatamente que van a hacer que esto se retrase. Fíjate que el grado de masticación también es importante, o de trituración de los alimentos. ¿Ya? Es un factor importante, pues cuesta más digerir. Si el alimento está más grueso, el vaciado gástrico va a ser más lento. ¿Se acuerdan que comentábamos con esos perros hiperactivos que les ponen platitos especiales? Eso es importante. El perro ojalá tiene que masticar bien. Pero el perro no nos puede enseñar a que mastique bien. ¿Ya? La intensidad de la onda mezcladora, que a su vez depende del sistema nervioso autónomo. Y algunas hormonas que influyen en la motilidad. Fíjate que cuando en la fase intestinal, ¿quién controla? La taza hinchada. Fíjate que ya no se llama bolo, se llama quimo. Quimo alimenticio, porque es una bola, entre comillas, y sustancias químicas. Por eso se llama quimo, viene de química. ¿Ya? Este quimo va a ser el que va a determinar cómo se vacía el estómago. ¿Y cómo? Puede ser hora. Bueno, hay un mecanismo neural, dice, que son por un reflejo corto, enterogástrico, básicamente que está definido por la distensión del duodeno. O sea, hay una cuestión que es mecánica, que básicamente es por la distensión del duodeno. Si el duodeno se distiende mucho, se inhibe el vaciado gástrico. Si es que se distiende mucho. Ahora, esta hormona se la voy a preguntar porque me encanta. Se llama la CCK, la encuentro muy interesante. La colecistoquinina. La CCK. Acá hay cosas importantes, la gastrina y la CCK. ¿Por qué la CCK? Porque fíjate que la CCK, el péptido inhibidor gástrico y la liberación de secretina, está determinada por la presencia de lípidos y carbohidratos. Cuando hay mucha grasa, ojo, cuando hay mucha grasa y carbohidratos, pero los carbohidratos tienen menos power, son más potentes los lípidos, o disminuyen mucho el pH en el duodeno, se
libera secretina, péptido inhibidor gástrico y CCK. Y eso lo que van a hacer es un feedback de inhibición del ácido gástrico, producción de pepsinógeno para que mejore la producción y reducción de la motilidad gástrica. Y disminuye el vaciado gástrico. ¿Ya? Entonces, acá tiene una explicación fisiológica por qué no es lo mismo comerse un yogur con fruta que comerse 2 completos full en la costa alemana. ¿Ya? La grasa hace que el vaciado gástrico sea lento y acá está la respuesta, ¿no? Ahí está. Entonces cuando a usted le llega un perrito enfermo con vómitos y la señora le dio algo con mayonesa, ya saben por qué. Porque eso queda, el perro siente malestar, ¿ya? Probablemente no los va a digerir y va a tener una indigestión aguda. Clásico, fin de año, 18 de septiembre, pancreatitis. Tengo un perrito grave, crónicamente enfermo, y la señora le dio pan con chicharrones. Pero ella sabía que lo había hecho mal. ¿Ustedes han escuchado hablar de la... ¿Saben lo que es la disonancia cognitiva o no? ¿Saben lo que es la disonancia cognitiva? Es cuando uno hace algo mal, sabe que es malo, pero tú lo justificas. Es como cuando la gente fuma y sabe que todos sabemos que el cáncer produce cáncer. O sea, el fumar no produce cáncer y hace mal. Pero no, pero sabes que me relaja. ¿Ah? Entonces esta señora está igual conmigo. No, sí, trata de convencerse que en realidad, pero sabe que estaba mal, ¿cachai? Bueno, ¿aprendieron algo nuevo entonces ahora? Ya, ok. El problema es que lo más rico y palatable es la grasa. No hay nada más rico que comer grasa. Es lo más sabroso. Profe, ¿y los animales que son carnívoros también? Sí, esto funciona para todo. Es que fíjate que es un mecanismo protector. Porque si te llega mucho alimento y el pH muy bajo, el duodeno tiene pH 6 y tanto porque es rico en bicarbonato. No puedes estar recibiendo una cuestión lleno de pH ácido. Olvídate, te queda un desastre. Entonces, tiene que ser entregado en forma pausada, ¿ya? Y si le llega una gran carga de grasa acá se digiere la grasa. Pero esto tiene un límite. Si le llega mucha grasa, no va a poder. Y eso esa grasa va a traer agua a la luz del tubo digestivo. Diarrea, digestión. ¿Ya? Eso es lo que pasa. O sea, cuando llega una gran cantidad de grasa, más allá de la que puede digerir ese animal, eso no digerido atrae agua al tubo digestivo y vamos con los diarreas, vamos con los vómitos. Bueno, eso es lo mismo, es el resumen de lo anterior. Acá está el ácido pancreático, ¿no es cierto? Recuerden que el ácido pancreático sintetiza, almacena y secreta enzimas digestivas. Ahora, el jugo pancreático está compuesto por dos productos, enzimas digestivas y bicarbonato. Porque a pesar que hay 5 o 10 centímetros de distancia, de diferencia, son distintos. El estómago, el pH es 2, el del tubo digestivo, el del duodeno es alcalino. Y acá, las enzimas son sintetizadas y secretadas de las células acinales exocrinas. El páncreas tiene una función endocrina que produce hormonas que no tienen nada que ver con el sistema digestivo. Nada que ver con el sistema digestivo. El gran controlador de los azúcares corporales es el páncreas. Pero el páncreas además tiene una función exocrina que es digestiva.
Y eso básicamente lo que hace es producir enzimas digestivas. Y aparte de eso, en el ducto que lo vamos a ver, se va a producir bicarbonato. Porque el duodeno, el pH que tiene es levemente cercano al pH neutro. ¿Ya? En cambio, en el estómago tenemos un pH que es súper ácido. ¿Ya? ¿Por qué es importante lo del pH? ¿Por qué el pH es tan importante para las enzimas? Para que se puedan degradar. Va por ahí. Pero no es para que las enzimas se puedan degradar. ¿Por qué? Se lo aprendieron en bioquímica. Tú eres en bioquímica, ¿no es cierto? Chiquillos, las enzimas actúan en márgenes de pH específicos. Si tú a una enzima le cambias el pH, la enzima no va a actuar. ¿Ya? Entonces, por eso que el ambiente tiene que ser el adecuado para que la enzima actúe, si no, no funciona. Entonces, la colecistequinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas. O sea, la colecistequinina, la CCK, no solamente está inhibiendo el vaciado gástrico, sino que aparte de parar que siga bajando contenido del estómago, está liberando enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque es que todo eso que está pasando, que viene del estómago, que no se digiere en el estómago. Recuérdense que en el estómago solamente se digieren proteínas, pero no se digiere grasa. ¿Ya? La grasa pasa hacia el duodeno. Entonces, la CCK lo que hace, junto, ¿no es cierto?, con el péptido inhibidor gástrico y la secretina, es parar la bajada del estómago para que sea lento, pero junto con eso está haciendo que el páncreas exocrino, que no tiene nada que ver con la parte endocrina, libere, ¿no es cierto?, el jugo pancreático. Además, estimula la contracción de la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi. Que ustedes me imagino que todos saben lo que es el esfínter de Oddi, ¿cierto? ¿Ok? Existe una enfermedad que se llama la insuficiencia pancreática exocrina. Yo se las comenté. Es una enfermedad en la cual los perros, principalmente pastores alemanes y sus cruzas, tienen un apetito voraz, pero son perros delgados, muy delgados, que son piel y hueso, así de flacos son. Tienen tanto apetito que se comen sus propias fecas. Ese perro, que produce una feca color mostaza, media amarillenta, generalmente es tratado por diarrea, pero no se mejora nunca. Ese perro probablemente tenga una insuficiencia pancreática exocrina. No produce enzimas digestivas pancreáticas o las produce en forma deficiente. ¿Ese paciente tiene diabetes o no tiene diabetes? Pregunto. ¿Tiene o no tiene? No tiene. Y acá queda de manifiesto que el páncreas exocrino no tiene ninguna relación con el páncreas endocrino. Son aparte. O sea, si el paciente tiene insuficiencia pancreática exocrina, no significa que el paciente tenga diabetes. No tiene relación. ¿Ya? Eso que les quede claro. Entonces, la colecistoquinina aumenta la contracción de la vesícula, aumenta la secreción rica en enzimas y aumenta la acción de secretina. La secretina es una hormona que va a hacer que llegue mucho bicarbonato de las células ductales, ¿ya?, hacia el duodeno, para favorecer la acción de las enzimas que vienen del jugo pancreático. Aumenta el tono del píloro, o sea, está
de alguna forma haciendo que, regulando, cerrándole la llave al píloro, que caiga de a gotitas el contenido para que se pueda hacer una buena digestión. Por eso, esto explica que las comidas ricas en grasa, el vaciamiento gástrico es tan lento, porque la CCK está cerrando la llave para que salga de a poco, para que la misma CCK haga que el páncreas llegue con sus enzimas que van a digerir las grasas. ¿Ya? Y por eso, nuevamente, que las dietas ricas en grasa producen indigestión, cuadros diarreicos, predisponen a pancreatitis, porque llega exceso de grasa y los sistemas digestivos no van a poder digerir esa gran cantidad anormal de consumo. ¿Ya? Entonces, básicamente la CCK va a ser estimulada por péptidos, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga y sales biliares en el duodeno. Eso está explicando lo mismo. Eso explica lo mismo. Es el mecanismo, ¿ya? Pero nosotros no vamos a basar los mecanismos en eso, los voy a preguntar tampoco. Si esto es importante, que son las enzimas del páncreas exocrino. Recuerden, cuando estén enfrentados a la prueba, tienen que leer bien. Las enzimas son del páncreas exocrino. El páncreas endocrino no produce enzimas, produce hormonas, como cuáles, la insulina. ¿Le escuchado hablar de la insulina? Sí. Este mismo órgano, cacha la locura, produce insulina, que todos nosotros en este momento debemos estar con altos niveles de insulina, los que almorzamos, ¿ya? Aunque sea la rápida, ¿ya? Y el páncreas exocrino produce enzimas digestivas en el mismo órgano. ¿Cuáles son estas enzimas? La más importante de las enzimas, porque es la regulatoria, anótenlo, es el tripsinógeno, chiquillos. Esa es la number one. No, se llama tripsinógeno. El tripsinógeno se va a activar por unas enzimas que hay en la mucosa del túbulo digestivo del duodeno que se llaman enteroquinasas. ¿Ya? Se llaman enteroquinasas. Y el tripsinógeno, cuando llega a la mucosa del duodeno, se va a actuar o se va a transformar en tripsina. Y es la tripsina la que activa a todas las otras enzimas que produce el jugo pancreático o que vienen en el jugo pancreático. ¿Ya? ¿Te queda claro? O sea, la más capa de la enzima es el tripsinógeno. Chiquillos, el páncreas no produce tripsina, produce tripsinógeno, porque si produjera tripsina, el páncreas se digiere en un minuto, se hierve, ¿me entienden? Se produce un fenómeno de autodigestión. Por eso es que las pancreatitis son tan graves. En humanos son igual de graves. Entonces, cuando la enterocinasa activa el tripsinógeno, se Sí, convierte en tripsina, en ¿cierto? tripsina. Ok. Y ese quimiotripsinógeno, esa enteroquinasa, está en la mucosa del duodeno. Entonces, cuando cae, ¿no es cierto?, del colédoco, del esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, cae ese tripsinógeno, se transforma el tiro en tripsina. Entonces, chicos, tienen que aprenderse la acción de estas enzimas que las vamos a ver acá. Este es el mecanismo. Este es el mecanismo. Cuando vayamos a break, ustedes me dicen. ¿Sí? Ya, 10 minutos. 10 minutos, sí, 10 minutos. Volvemos porque tengo que terminar con esto y tengo que corregir el test.